transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 22 de octubre, estas son todas las noticias y todas las voces. Ordena el presidente de la República investigar el espionaje estadounidense, no solo el que hubo contra él el año pasado, sino también el que hackeó los correos del entonces presidente de la República, Felipe Calderón. Vamos contigo, Javier Giles, porque hoy habló muy en serio el secretario de Gobernación. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó esta tarde que por orden del presidente Enrique Peña Nieto se ha iniciado una investigación a funcionarios, ciudadanos y exfuncionarios públicos que pudieron haber participado de manera intencional o por omisión en el presunto caso de espionaje hecho por autoridades de los Estados Unidos contra políticos mexicanos, entre otros. El secretario de Gobernación expuso la postura del gobierno de México sobre presuntas escuchas e intervenciones por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos durante el año 2012 a diversos actores políticos mexicanos, entre los que destaca el entonces candidato licenciado Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República, y el entonces presidente Felipe Calderón. Miguel Ángel Osorio Chong agregó que el presidente Peña Nieto ha instruido a la Cancillería de nuestro país diversas acciones de orden diplomático que ya fueron comunicadas por el canciller, pero también instruyó a la Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación, el presidente de la República ha ordenado realizar una investigación que deberá determinar si existen evidencias o no sobre las versiones antes citadas, así como la probabilidad de que hubiera participación de ciudadanos o funcionarios públicos de entonces que intencionalmente o bien por omisión, negligencia o cualquier otro motivo hayan desplegado conductas que hubiesen constituido algún tipo de violación a la privacidad de las comunicaciones del entonces gobierno federal, del expresidente de la República, de los entonces funcionarios, así como del candidato Enrique Peña Nieto y su equipo de colaboradores. El secretario de Gobernación destacó que desde el inicio de la presente administración se revisaron y reforzaron los mecanismos de seguridad de las comunicaciones de voz y datos, así como las redes de software y sistemas de codificación y encriptamiento utilizados por el presidente y todas las áreas de seguridad del gobierno de la República. Quienes harán las investigaciones sobre este espionaje son la Coordinación General de Prevención de Delitos Cibernéticos de la División Científica de la Policía Federal y el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, mejor conocido como CISEN. Pepe, el reporte de lo que sucedió esta tarde aquí en Gobernación. Muchas gracias, Javier Giles, quedamos pendientes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, y el canciller de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José Antonio Meade, dijo desde Suiza que México exige castigo y no solo explicaciones al gobierno de Washington. Marta Alicia Villela, tú tienes la información vía un comunicado y también la información que envió el canciller desde Suiza. Adelante. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, informó que llamará al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, para exigir avances en la investigación en torno al presunto espionaje de su país. En un mensaje que dio a conocer en Ginebra, Suiza, el canciller señaló que el presidente Peña Nieto lo instruyó a elevar, en nombre de México, la más enérgica protesta. El presidente Enrique Peña Nieto, como corresponde a quien constitucionalmente dirige nuestra política exterior, me instruyó citar a mi regreso a México de Ginebra al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, para exigir se nos mantenga informados de los avances en la investigación. José Antonio Meade explicó que México ha estado atento, Pepe, a esta situación desde el primer apunte público sobre la posibilidad de que ciudadanos mexicanos hubiesen sido objetos de espionaje. Añadió que el pasado domingo 20 trascendieron en diversos medios nuevas versiones que apuntan a la posibilidad de que instituciones del gobierno de México, incluida la presidencia de la República, habrían sido objeto de espionaje. En este contexto, el canciller advirtió que el gobierno de México insiste que frente a la violación de la norma no caben explicaciones
investigaciones, la seguridad compartida dentro de una vecindad respetuosa no se puede construir violando la ley. La seguridad compartida dentro de una vecindad respetuosa y corresponsable no se puede construir violando la ley y vulnerando la confianza. México está convencido de que las tácticas de espionaje comentadas constituyen una violación a la norma, un abuso de la confianza construida entre países socios y no hace honor a la amistad histórica entre nuestras naciones. Pepe, esta información difundida en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que el canciller Meade señaló con contundencia 3 puntos. El primero, que la investigación comprometida por el presidente Obama se amplíe para incluir en alcance la nueva información. Segundo, que la investigación concluya en un plazo breve. Y tercero, que con base en sus resultados se deslinden responsabilidades y se tomen las determinaciones necesarias para asegurar que actividades de este tipo no sucedan. Pepe, lo más importante en la información. Muchas gracias, Marta Alicia Villela. Seguimos pendientes también. Seguimos pendientes. Mire, se ve que el presidente de la República giró instrucciones, dio manotazos y todo el mundo se puso a trabajar. Ya escuchó lo que dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Se investigará a cualquier funcionario que por omisión, negligencia o ignorancia hayan participado en este tema del espionaje. Bueno, con mayor razón si lo hicieron con conocimiento de causa. También acaba de escuchar usted lo que manda decir desde Suiza el secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, hasta el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, recibe órdenes. Y tanto que la PGR anuncia estar esperando cuanto antes información del tema del espionaje procedente de Washington. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, aseguró que se está esperando que Estados Unidos informe sobre la investigación que realiza sobre presunto espionaje de comunicaciones a funcionarios mexicanos. En entrevista, el abogado de la Nación confía en que esta investigación pueda llegar a fondo. En ese sentido, agregó que la institución a su cargo esperará a tener elementos para determinar si tienen o no competencia en nuestro país por estos hechos. En ese sentido, Jesús Murillo Caram indicó que ya desde una visita anterior a los Estados Unidos la reclamó el procurador de dicho país, quien se comprometió a hacer una investigación al respecto. Vamos a escuchar. Desde que estuve en los Estados Unidos hice un reclamo al procurador de los Estados Unidos por la intervención que ya se decía. Y él me aseguró que iniciaría una investigación. Estamos esperando que la y bueno, Pepe, en ese sentido dijo que espera que en breve se puedan tener ya en sus manos de la institución de la Procuraduría General de la República estos resultados de lo que está haciendo los Estados Unidos al respecto por esta situación. Pepe, el reporte. Muy completo, gracias, Juan Antonio, pendientes también. Gracias, buenas tardes. Bueno, allá en Washington el presidente de Estados Unidos ha empezado a recibir pues el ruido que se ha provocado por esta actuación, aunque digan algunos que son usos y costumbres de la política internacional, aunque el propio Estados Unidos, mediante un comunicado, haya dicho que todos los países se espían. Aunque digan lo que quieran, el escándalo, el ruido es bastante, los gritos, los susurros, no se diga. Y no solamente de parte de México, sino también allá en Francia. Y tanto que ayer el presidente Obama habló telefónicamente con François Hollande, el presidente francés, y le mandó inmediatamente como enviado de lujo a John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, para calmar las aguas del río Sena que estaban a punto de desbordarse. El canciller francés en la Croix d'Orsay dice sencillamente que es inaceptable el espionaje en cualquiera de sus formas. El reporte es de Euronews. El espionaje estadounidense es inaceptable. Esto es lo que ha asegurado el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, tras la reunión mantenida este martes por la mañana en París con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. La reunión se mantuvo un día después de que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo diese luz verde a una normativa más estricta sobre la protección de datos. Hay algunos Estados miembros que todavía se oponen a que se establezcan estándares para la protección de datos y creo que esto es inaceptable, aseguró este eurodiputado. Sobre todo en los tiempos que corren, los ciudadanos saben que sus datos pueden recorrer el mundo en segundos, añadió.
Tenemos que ser estrictos en lo que se refiere a los llamados gigantes, porque son ellos los que pueden hacer cosas repugnantes con nuestros datos personales, explicó el ponente de la normativa. La mayoría de los llamados gigantes, es decir, Google, Facebook o Yahoo, tienen actualmente su sede en Irlanda y según la normativa de la Comisión de Libertades, las empresas deberán tener una autorización para utilizar datos personales. De no contar con esa autorización, las empresas podrían tener que pagar multas de hasta 292 millones de euros. Todo esto están provocando las revelaciones de Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, tachado por Barack Obama como un espía, quien se encuentra refugiado materialmente allá en Moscú, en Rusia. Estas filtraciones, estos leaks, están siendo publicados por diversos medios, The Guardian, por ejemplo, pero este concreto, especialmente el del espionaje en contra del expresidente Felipe Calderón y el espionaje en Francia, fue divulgado por Der Spiegel, este importante e influyente medio de comunicación impresa allá en Alemania, que tiene una tendencia de periodismo muy duro y muy crítico. Todo esto revela pues lo que ha hecho Snowden para el que para muchos resulta ser un verdadero héroe de la verdad escondida debajo del tapete de los grandes poderosos. ¿Cómo estuvo la llamada de ayer entre el presidente Barack Obama y el francés François Hollande allá en el Palacio del Elíseo, en Faubourg-Saint-Honoré? Pues estuvo de esta manera. Escuche usted a Tony Cano. Tony, te saludamos desde Washington también. Muy buenas tardes. Efectivamente, Pepe, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a su colega francés, François Hollande, para hablar sobre la indignación en Francia por afirmaciones de que una agencia de espionaje estadounidense ha accedido a millones de llamadas telefónicas de ciudadanos franceses. La llamada fue en respuesta a un artículo en un prominente diario francés sobre espionaje a gran escala a ciudadanos franceses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, convocó al embajador estadounidense en París, Charles Rifkin, para interrogarlo sobre las acusaciones. Exigimos que Estados Unidos nos dé su justificación sin demoras. Y además de lo que pedimos, por supuesto, es si estas prácticas continúan, que deben detenerse. Reitero esto. Nosotros, por supuesto, acordamos tener cooperación en la lucha antiterrorismo. Esto es esencial. Pero esto no justifica el acto de escuchar las llamadas personales de millones de nuestros compatriotas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. México reaccionó airadamente el lunes a un artículo en un semanario alemán en el que el excontratista de seguridad estadounidense Edward Snowden acusó a la Agencia Nacional de Seguridad de acceder a correos electrónicos del expresidente mexicano Felipe Calderón. Hasta el momento no hemos escuchado una reacción oficial del gobierno estadounidense, excepto que el canciller mexicano pidió hoy a Estados Unidos que amplíe una investigación sobre el supuesto espionaje a ese país azteca. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches allá en Washington, Tony Cano. Muy buenas tardes a la audiencia aquí en México. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro. En un momento después de corte tendremos todas las noticias, todas las voces. La doctora María Amparo Casar, el juicio de amparo sobre este tema del espionaje, pero también información detallada de lo que ocurre con Raymond, este fenómeno meteorológico que estuvo amenazando en las últimas 24 horas las costas de Guerrero y de Michoacán. Ahora se debilita, ya descendió a categoría 1 en calidad de huracán y se aleja de las costas del Pacífico mexicano. Claro que a su paso deja daños severos provocados por las fuertes lluvias en el puerto de Acapulco y en otras zonas colindantes de la costa grande del estado de Guerrero. Incluso hay emergencia en Coyuca de Benítez. Y Michoacán también todavía, aunque ya se va Raymond, todavía se mantiene en estado de alerta. También se ha dicho en aquella zona que hubo 314,000 afectados por el huracán Manuel, la tormenta Manuel del mes pasado, que dejó inhabilitadas más de 300,000 hectáreas de cultivos en el estado de Guerrero, y lo cual será repuesto por las autoridades con apoyos a través del Fondo de Desastres Naturales.
También le diremos con detalle que regresa Fausto Vallejo a gobernar el estado de Michoacán después de una larga ausencia por enfermedad. Estaremos en comunicación hasta Morelia, Michoacán. Habrá una conferencia de prensa en unos minutos más para hacer oficialmente este anuncio. En el Senado ya está la reforma hacendaria para ser discutida. Inician los debates. Ante esto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y después de todo lo que se ha dicho de la reforma financiera y hacendaria, dice que él no trabaja para ser popular. Está proponiendo Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal, un frente PAN-PRD en contra de la reforma energética que estará por discutirse en los primeros días del mes de noviembre. ¿Se acuerda el crimen de los jóvenes, de los niños y la joven de 19 años que ocurrió el fin de semana en la Gustavo Amadero? A lo cual el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo ayer que todos los indicios nos llevan a pensar o los llevan a pensar a las autoridades que se trata de un asunto de narcomenudeo. Bueno, pues hoy anuncia el secretario de Seguridad Pública del DF, anuncia que corrió al jefe policíaco que realizó el operativo en donde terminaron muertos estos jóvenes, estos niños prácticamente, y la joven de 19 años allá en la Gustavo Amadero. Miguel Ángel Mancera insiste que no habrá, por supuesto, impunidad. En Tlalpan apuñalaron a un joven de 15 años. Estaba defendiendo su teléfono celular y por defender el celular le quitaron la vida. También aclara Derechos Humanos del Distrito Federal que el caso Heven continúa abierto. Hubo una explosión en Jaratlaco, hay por lo menos 3 muertos. Fue atacada la fachada del periódico Milenio Diario allá en Torreón, Coahuila, en la región de La Laguna. La ex esposa de Vicente Fox está acusada de lavado de dinero. En la visión global le diré a usted que la contaminación ambiental está cubriendo de manera peligrosa una importante ciudad china. Hay grave peligro, grave preocupación. De una vez le pongo la nota, es de Angélica Olavarría. Ella nos tiene el detalle de esta información que aquí nos parece muy lejana, pero está causando estragos allá en China. Escuche. Por tercer día consecutivo, la ciudad de Harbin, en el noroeste de China, amaneció cubierta por una densa capa de contaminación que permite una visibilidad de apenas 50 metros, lo que ha obligado al cierre de escuelas, aeropuertos y perturbó la red de transportes. La neblina se formó al poner en marcha el sistema público de calefacción de la ciudad, basado en el carbón, poco antes de que empiece el invierno, una estación que suele ser muy dura en esta región fronteriza con Siberia. Pero este fenómeno no es solo exclusivo a esta ciudad. El norte del país e incluso Pekín han visto aumentar la concentración de partículas contaminantes en el aire, como explicó Elizabeth Payares, una residente española. En los últimos días pues estamos sobre alrededor de un nivel de partículas en suspensión alrededor de 200, lo cual es un nivel muy alto. Básicamente lo que notas en el aire es que se nota una neblina alrededor que hace que se vea muy mal. Hoy, por ejemplo, no puedes ver bien el sol, no se ve el azul del cielo, y es como si hubiera pues una niebla muy densa. Lo más habitual es utilizar mascarillas para ir por la calle, y también se intenta salir lo mínimo posible y se evita practicar deporte. También, por ejemplo, en días como hoy, pues en los colegios no se realiza ningún tipo de actividad al aire libre. Además de eso, también se utilizan filtros de aire en casa para limpiar y purificar el aire dentro de casa. Después también tenemos bastantes plantas, un poco las distintas herramientas que puedes hacer para reducir un poco la exposición a la polución. El mundo está atento a lo que ocurre con este tema de la contaminación en China. Como también hoy hubo muchos interesados, sobre todo los que nos gustan los gadgets, en averiguar cómo vienen las nuevas iPads que hoy fueron presentadas. Hoy Apple presentó su iPad Air y la presume como más ligera y mucho más brillante, con mucha mejor pantalla. Gesell Tobías tiene el detalle. Tal como se esperaba, Apple hizo el lanzamiento de un nuevo iPad, el Air, es decir, aire en español. Durante una presentación que la compañía realizó en California, Apple despertó la emoción de sus seguidores para la temporada navideña con la presentación de su nuevo producto estrella. Se trata de la tableta más ligera, con pantalla de retina y que costará $499 sin impuestos. El iPad Air es un 43% más delgada, de 9.4 milímetros pasó a 7.5 milímetros y pesa 453 gramos. Además, tiene una gran capacidad y la batería dura 10 horas.
El nuevo iPad mini, llamado simplemente como iPad mini 2, dispone de pantalla de Retina Display y funciona con el procesador A7 del iPhone 5S y cuesta desde $399 a $529 sin impuestos, dependiendo de la capacidad. El iPad Air también posee los lados más delgados y curvas más pronunciadas en la parte posterior. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, también presentó el más reciente sistema operativo para Mac, el OS X 10.9 Mavericks, que estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios que adquirieron una computadora del gigante tecnológico desde 2007. El sistema actualizado incluye una ventana de notificaciones, mapas completos e integra los iBooks, además del navegador de Internet de Apple, Safari y una versión de iCloud de mayor integración. Además, la compañía anunció rebajas en sus nuevos ordenadores MacBook Pro. El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con tecnología Intel Crystal Well y 4 GB de RAM costará $1,299, mientras que el de 15 pulgadas costará $1,999. Pues vaya rompiendo el cochinito para Navidad, dicen los de Apple. Vamos a ver quién les hace caso, porque luego pues sale más caro el caldo que las albóndigas, como en muchos casos reza el dicho popular. Hagamos una pausa breve, le digo, le tenemos todas las noticias y todas las voces aquí en Grupo Fórmula, donde... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Con usted y con nosotros el juicio de amparo, la doctora María Amparo Casar, analista política también en este espacio informativo. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Pepe. ¿Cómo ves el ruidero, los gritos, los susurros, en fin, todo lo que ha habido en torno al asunto del espionaje? Bueno, primero, te diría que los gritos, susurros, escándalos y demás, creo que se van a quedar en eso. Ajá. Y que no va a pasar a más, por desgracia. Mucho polvo. Estamos hablando, pues, de ¿cómo le dicen? El Big Cop, el guardián del mundo, ¿no? Ajá, el gran policía. El gran policía. Entonces, el gran garrote. El gran garrote, claro, que no se lo está haciendo a una república bananera, se lo está haciendo a los grandes también, que son sus, pues si no sus iguales, sus casi iguales, y eso ya no gustó, y ahí es donde podríamos... Hablas de los franceses, ¿no? Hablo de los franceses, pero ya se había hablado también de Alemania, se había hablado de otros países, y entonces ahí ya se puede complicar la cosa, y sobre todo creo que se puede abrir una ventana de oportunidad para hacer un bloque e intentar, que es de lo que no se está hablando. Decimos que si el gobierno de México ha tenido una posición tibia, tardía, etcétera, vamos a suponer que fuera cierto, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer? Que se junten los embajadores, que den una explicación, exigir, como lo ha pedido el canciller Meade, que se dé una explicación, todo eso. Pero ¿por qué no pensar en una cosa como una resolución de la ONU? ¿Por qué no pensar en una comisión de la OEA, si fueran, vamos, para el caso de América Latina? ¿Por qué no pensar en intentar regular desde un foro multilateral, ya que esto ha ocurrido con países de los 5 continentes, algún tipo de regulación? Porque aquí se están violando muchos derechos que están inscritos en el derecho internacional, en muchos tratados, ¿no? Y pues bueno, está Brasil también. Está Brasil también. En esta olla, en esta canasta va Brasil también. Dilma Rousseff, que llegó incluso a suspender una visita oficial a Washington hace unos días. Sí, cuando las primeras filtraciones. Exactamente, las de hace un par de meses. Dijo, ¿saben qué? Yo con ese cuate ni me siento, ni voy, que no me espere, táchenme, no cuente conmigo. Sí, que ahí se comparó mucho la actitud o la reacción de México contra la de Brasil. Pero más allá de algo propositivo, Pepe, que pudiera llevar, un poco idealizando esto, pero que pudiera llevar a regular el comportamiento de los Estados Unidos, es este tema más de fondo de dónde pintar la raya. Pepe, porque a partir del 11 de septiembre en Estados Unidos, 2001, pues se aceptaron muchas cosas que en principio van en contra de las garantías individuales. Ahora, habiendo dicho esto, también es cierto que la mayor parte de las encuestas en los Estados Unidos, los propios ciudadanos americanos, tan celosos de sus libertades, dicen que es legítimo cuando se afecta la seguridad de Estados Unidos. Pero aquí yo te preguntaría,
se acepta el espionaje para proteger a los ciudadanos norteamericanos a raíz del 11 de septiembre. Ok, vaya y pase. Pero espiar al presidente Calderón, un presidente en funciones, el presidente constitucional de México, ¿no sería tanto como asumir que el presidente podría, sí, tener algo que ver o estar solapando cuestiones de terrorismo? Es que se me hace muy grave. Una cosa es aceptar el espionaje para proteger las garantías individuales, para darle seguridad a los ciudadanos norteamericanos, y otra cosa es espiar a un jefe de Estado, vecino, socio comercial, etcétera, etcétera, que evidentemente no tiene nada que ver con el terrorismo. Entonces, que nos justifiquen por qué se está dando este espionaje. Ahí es donde yo encuentro la gravedad del asunto. ¿No será, María Amparo Casar, que también tenemos parte de la culpa al haberles abierto de par en par las puertas de este país para que ellos puedan venir, mandar sus drones, que son estos aviones no tripulados, que dizque para vigilar la frontera, mandarnos de pronto unas lanchas para estar cuidando el tráfico de drogas por vía marítima? ¿No será que les hemos abierto demasiado las puertas para que hayan tenido hayan tenido dándole mucha información a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando estaba ahí Genaro García Luna, que por satélite le mandaban cualquier cantidad? ¿No será que también somos causa de lo mismo que acusamos? Como diría, ¿así como Sor Juana? Sor Juana. Mira, escucho, es otra versión. Okay, escucho con atención y estoy abierta a esa interpretación que me planteas, pero me preocupa ahí una cosa. Colaborar, ¿sí?, y dar información y abrir ciertas vías de comunicación, etcétera, para ayudar a la lucha contra el narcotráfico es una cosa muy distinta a decir, como ya te di la mano para eso, ahora intervienes. Eso creo que de todas maneras sí rebasaron la rayita. Y lo que me preocupa de esta interpretación, que no sé si compras, Pepe, es, y lo quiero vincular con lo que nos acabas de informar que dijo Chong en su conferencia, Osorio Chong, el secretario de Gobernación, en su conferencia de prensa. Dice, haremos una investigación para ver los funcionarios de México si por colaboración o por omisión, ¿sí?, tuvieron algo que ver con este espionaje. Y eso ya me puede oler como a cacería de brujas del sexenio anterior, en términos de los funcionarios del CISEN, de seguridad pública, etcétera. Ya no me está gustando. Le veo muchos ángulos. ¿Sabes a qué me huele? A manotazo en la mesa presidencial, decir ya basta. A ver, tú, Mid, sales y te atraviesas el camión y les mandas un mensaje desde Suiza. Lo tenemos parte, no lo pongo completo porque es un poco largo, son 3-4 minutos. Te pongo la parte esencial. El gobierno de México insiste que frente a la violación de la norma no caben explicaciones, sino investigación oportuna, deslinde de responsabilidades claro y medidas correctivas expeditas. Frente a la falta de observancia del derecho internacional, no se puede alegar búsqueda de equilibrios de ningún tipo, uso, costumbre ni práctica en contrario. México está decidido, y ha dado muestras abundantes de ellos, a trabajar para lograr condiciones de paz y seguridad para sus ciudadanos. Esto lo manda a decir el canciller, él está en Suiza. También el secretario de Gobernación, tú ya lo acabas de escuchar, lo mencionabas hace un instante, están respondiendo, insisto, todo esto es... bueno, el procurador Murillo Karam dice, esperamos que nos manden, pero ya información de esto, porque esto no puede quedar así, esto a través de la PGR y su correspondiente fiscalía en Estados Unidos. Ahora, entiendo que esta declaración del canciller Meade, con la que estoy absolutamente de acuerdo, se refiere a la violación de la norma del derecho internacional y de que no se puede uno excusar en usos, costumbres o prácticas que sabemos que ocurren. Se refiere a Estados Unidos, no al gobierno de México. Sí, desde luego. No a la posible responsabilidad, insisto, por colaboración o por omisión de funcionarios mexicanos en el sexenio pasado. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con el canciller Meade, ¿no? No se puede permitir. Fue realmente muy engorroso escuchar ayer a la vocería de la Casa Blanca
diciendo, sí, que bueno, a ver, prácticamente dijeron en todos espían. Palabras coloquiales, todos espían, no la hagamos de tos, esto pasa todos los días, porque ahora tanto escándalo, ¿sí? Sí me parece de parte de Estados Unidos de una arrogancia ya inadmisible y que, insisto, sí requeriría el concierto de algunas naciones para poner un alto tanto a la práctica como lo despectivo en el trato a los países, dándonos ayer esa explicación. Y un último punto, Pepe, no queda claro porque se movieron ahí en la rayita si Barack Obama sabía o no sabía, ordenó o no ordenó el espionaje, y creo que en los dos escenarios pues estamos mal. Si no sabía, malo porque no sabía, y si lo ordenó, pues malo también que esté ordenando un jefe de Estado que se espíe a otro jefe de Estado, ¿no? ¿Te acuerdas que se vieron hace ya mes y medio más o menos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente Barack Obama se vieron, y bueno, obviamente la señora Rousseff le dijo algo al respecto y él simplemente le contestó: señora, perdóneme, pero hay cosas de las que ni yo me entero. Bueno, pues qué grave que no se entere el presidente Obama de que su gobierno, su administración es posible, no digo que no, pero qué grave que no se entere que estén haciendo esto con el país vecino y que no se asuman las consecuencias de lo que esto puede detonar, o una posición más realista, saben que no tendrá consecuencias, Pepe. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, líder moral de este partido, condenó este ciberespionaje estadounidense en contra de México, pero, ojo, ponga atención, calificó de tibia y sumisa la respuesta de la Cancillería mexicana. Se lo preguntaron, lo dijo, quizá no había escuchado lo último que acaba de enviar el canciller Meade. Dice: no considero extraño que el gobierno de Estados Unidos realice esas prácticas. Lo grave, insisto, es que el Ejecutivo mexicano actúe con tanta subordinación ante estos hechos que vulneran la soberanía nacional. Pues lo que veo grave es la muy débil respuesta del gobierno en este caso, una respuesta de sumisión, de subordinación, que me parece muy grave. Ya no les digo porque por ahí va. Mira, tiene razón el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero seamos honestos, pongámonos en el papel del canciller o del presidente Peña Nieto. Si estuviéramos tú o yo en esas posiciones, ¿qué tanto puedes hacer más allá de una cosa como propongo yo? No sé si es una buena propuesta, no, de una acción concertada. Sabemos que lo que declare Dilma Rousseff, lo que declare el presidente Peña Nieto, lo que declare cualquier otro presidente o jefe de Estado, no es nada más que eso, demagogia, ¿sí? Lo que se espera de ellos, pero que no tiene consecuencias. Entonces, ¿por qué no mejor le buscamos una acción que lidere México o a la que se sume México que pudiese tener alguna consecuencia en términos prácticos, ¿no? Cuando menos una condena a los Estados Unidos, pero que sea colectiva para que duela un poquito más, ¿no? Doctora Casar, te agradecemos mucho tu juicio esta tarde aquí en tu espacio de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Aquí estamos el próximo martes con otra noticia interesante. Por supuesto, la comentaremos con la doctora Casar a juicio de amparo. Hagamos una pausa breve, regresamos con todo el tema de Raymond, que sigue siendo un peligro para México, como ya sabe quién. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. Adelantamos al inicio de esta emisión de Grupo Fórmula. La tormenta o ciclón, huracán, debo decir, el huracán Raymond se debilita. Ha ido descendiendo en las últimas 24 horas de categoría 3, muy intensa, y amenazaba con convertirse todavía en algo peor, pero ha ido descendiendo en fuerza. Más o menos a medianoche, casi al amanecer, andaba por ahí de la categoría 2, y hace un rato ya se reporta que es categoría 1. No deja de ser, desde luego, un peligro para México. Vamos a hacer contacto con el doctor David Korenfeld. Él es el titular de Conagua, el organismo que está muy pendiente de la situación a través del Servicio Meteorológico Nacional, desde luego, y de otras informaciones. David, muchas gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Gusto en saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Al contrario, David, ¿podríamos hacer un corte de caja, una especie de corte informativo de la situación general hasta el momento? Claro que sí, como tú bien lo señalaste, el huracán Raymond
empezó en la madrugada siendo categoría 3, han ido descendiendo sus vientos hasta llegar a la categoría 1 en este momento, y seguramente en las próximas horas, según lo que estamos analizando conjuntamente con la información que tenemos, podrá descender más todavía hacia tormenta tropical. Lo que quiero manifestar es que encontramos un fenómeno que está semiestacionario, que sigue avanzando ligeramente al noreste, esto quiere decir acercándose a costas mexicanas, y aunque todos los modelos establecen que en las próximas horas girará el oeste para abrirse a mar abierto, en este momento sigue estando estacionario frente a las costas mexicanas. Mantiene, David, mantiene un movimiento errático. Es un movimiento errático, pero el movimiento errático en todos los modelos ha ido moviéndose noreste. Quiere decir que acercándose primero a Ixtapas y Guatanejo, y luego acercándose después más hacia la parte de Acapulco. Esto quiere decir que en este momento estamos a 160 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo y a 225 al suroeste de Acapulco. Esto quiere decir que estaba más cerca de Zihuatanejo y ahí hacia el noreste se acercó más hacia la parte de Acapulco. Por eso la alerta está y sigue vigente desde Acapulco hasta Tecpan de Galeana para vientos de tormenta tropical, y desde Tecpan de Galeana hasta la parte de Lázaro Cárdenas con vientos de huracán. Esto que quiere comentarte, que independientemente de que en las próximas horas tenga la posibilidad de moverse al oeste, cuando esté fuera de cualquier posibilidad de afectar a territorio nacional, se levantaría en todo momento esta circunstancia de alerta. ¿Qué quiero comentar también? Pues que hemos tenido lluvias, aunque sean aisladas, en las últimas 50 horas en la región. Acapulco reporta lluvias en las últimas horas de aproximadamente 209 milímetros acumulados en 50 horas. Y para hacer un poco de memoria, estos 200 milímetros simbolizan lo que fue uno de los días de lluvia en la tormenta Manuel, que aunque fueron acumulados en gran cantidad hasta llegar en el periodo de 6 días a casi 900 milímetros para Acapulco, este es un señalamiento similar, que su navegación paralela a la costa ha ingresado algo de humedad a la parte del territorio nacional, y en estos momentos, si se fijan, la lluvia persistente en el Distrito Federal se deriva a lo que es la conjunción del Frente Frío número 8 con la humedad de Raymond, lo que está haciendo que este Frente Frío baje, traiga lluvias a Veracruz y al centro del país, y sea el escudo que no permita que este huracán categoría 1 hasta este momento se meta a territorio nacional. Ha centrado mucho la información, David, este resumen, este corte de caja en la situación que prevalece entre Acapulco y Zihuatanejo y toda la costa grande de Guerrero, pero incluso Coyuca de Benítez, donde se ha declarado todavía la emergencia, o sigue vigente la emergencia. Pero ¿qué pasa con Michoacán? En este momento Michoacán reporta lluvias moderadas y lluvias escasas. Te quiero comentar que las lluvias más importantes en el día las hemos tenido en el norte de Veracruz. Este frente frío que está bajando y que es el escudo que está protegiendo el que no se meta el huracán, está generando una gran cantidad de lluvias que tendremos en las próximas horas. Y quiero comentar también que aquí en el Valle de México, como tú lo sabes muy bien, Pepe, tenemos un protocolo de actuación conjunta con el Estado de México y el Distrito Federal a partir de lluvias de cierto nivel, y desde las 6:20 de la tarde hemos aplicado la fase 2 del protocolo de emergencia. Quiere decir que tenemos lluvias importantes en todo el Valle de México, y es derivada a la entrada de humedad por el Pacífico con la conjunción de la entrada de humedad por el Golfo de México. Es decir, por recomendación de Conagua, en la zona de la Tierra Caliente michoacana hay que mantener la alerta. Sí, la alerta la vamos a mantener hasta que tengamos la distancia suficiente de este fenómeno, sea en este momento huracán o tormenta tropical en las próximas horas, hasta que tenga la distancia necesaria para que no sea un riesgo o un peligro para las costas mexicanas. Pues David Kornfeld, te agradecemos mucho que nos hayas brindado la oportunidad de conocer esta información directamente de quienes están al pendiente del comportamiento meteorológico en las zonas que han sido señaladas como zonas de alerta o zonas de peligro. Gracias, Pepe, buenas noches, y estamos pendientes. Estaremos emitiendo informaciones en las próximas horas,
y lo más importante es que lo único que ha cambiado es la velocidad del viento, la cantidad de agua sigue siendo la misma, y aunque ha caído gran cantidad en el mar, este fenómeno ha tenido y ha traído y puede traer en las próximas horas lluvias importantes. Estaremos atentos y pendientes, por supuesto, David Korenfeld. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Es David Korenfeld, el titular de la Comisión Nacional del Agua. Ellos son los que controlan y administran toda la información que procede del Servicio Meteorológico Nacional. Nos está brindando pues las últimas informaciones y nos reportaba daños por lluvia en Acapulco, en algunas colonias ha habido problemas. Vamos con Marco Aguileta, directamente al puerto de Acapulco. Marco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Con el gusto de saludarte. Sí, efectivamente algunos leves deslaves se han registrado en algunas calles y del puerto de Acapulco, sobre todo en las partes medias y bajas, debido al gran arrastre de basura que genera justamente tanta agua. En estos momentos hay una aparente calma, sin embargo, llega el momento, Pepe, en que se registren las lluvias y se registran con gran intensidad. No ha dejado de llover prácticamente desde hace 2 días y anuncian autoridades que continuará, a pesar de ser ya categoría 1. Bueno, pues lo único que ha disminuido son los fuertes vientos, pero continuarán las lluvias. En la tarde, a través de una entrevista con la secretaria de Educación en el Estado, Silvia Romero, afirmaba que mañana también se suspenderían las clases en el Estado, en las costas de la Costa Grande, en el puerto de Acapulco, debido a esa contingencia. Será el tercer día en el que suspenden las actividades académicas, Pepe, para todos los niveles académicos en todos los horarios. Continúa la alerta, continúan las autoridades municipales, estatales y federales, con autoridades de protección civil haciendo recorridos. Afortunadamente todavía se puede registrar un saldo blanco, y es que bueno, pues se han tomado ahora las medidas, todas las medidas necesarias justamente ante este huracán, que pues todavía sigue estacionado, se va alejando, sin embargo todavía continúa registrando fuertes lluvias. La recomendación, Pepe, es por supuesto continuar alerta a los medios de comunicación, evacuar si se encuentran en alguna zona de alto riesgo y evitar conducir en estos momentos por carreteras en el estado de Guerrero, sobre todo en la Costa Grande. Pues te agradezco mucho la información desde el puerto de Acapulco, Guerrero, Marco Antonio Aguileta, y estaremos en contacto. A tus órdenes, Pepe. Gracias, y vamos a hacer contacto en cualquier momento directamente hasta Morelia, Michoacán. Vamos a través de la agencia Cuadratín con Leovigildo González para que nos diga cómo es la situación ya en tierra, a pie tierra, porque lo que nos decía David Korenfeld es lo que ellos están mirando a través de la información satelital, los movimientos de estos fenómenos o de este fenómeno, el huracán Raymond, que se aleja pausadamente de Zihuatanejo, pero ya se estacionó entre Acapulco y Zihuatanejo y está trayendo mucha agua. No se reponen todavía en el estado de Guerrero, sobre todo hace un mes por la presencia del huracán Manuel y aquellos remanentes de Ingrid que provocaron daños incalculables, una de las peores inundaciones que se recuerden en la historia de Guerrero. Me refiero no solamente en el puerto de Acapulco, sino en toda la entidad, lo que ha provocado pérdidas agrícolas incalculables. Decía ayer el secretario de Agricultura ante los diputados que lo convocaron, decía que la pérdida es total. Estamos hablando de más de 300,000 hectáreas de cultivo en la zona de Guerrero y que tiene que activarse inmediatamente una acción de apoyo económico para esa zona para tratar de salir adelante. Hoy por cierto se entregaron a 314,000 afectados por Manuel. Se les entregaron recursos del Fondo de Desastres, de lo cual vamos a informar más tarde, pero ya está en la línea Lupita Gutiérrez. Ella tiene información de lo que está ocurriendo en Coyuca de Benítez, donde prevalece, como lo comentábamos con David Korenfeld, prevalece, según nos informan, la emergencia. Lupita, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Pepe, un saludo a ti y a la audiencia, decirte que efectivamente continúa la alerta en Guerrero, se han suspendido las actividades prácticamente por las 24 horas siguientes en los municipios declarados zonas de emergencia, como bien ya lo informaron las autoridades federales, Pepe, La Unión, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo, Coahuayutla, Petatlán, Tecpan de Galeana, San Jerónimo de Juárez, Atoyet de Álvarez, Coyuca de Benítez y el puerto de Acapulco, pues mantienen esta alerta. La información que ha brindado el gobernador del estado, Ángel Aguirre, quien estuvo acompañado por el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puentes, reiteraron que el llamado a los habitantes, primero, que permanezcan en sus hogares y tomar las medidas de autoprotección y prevención, debido a que continúa esta alerta ante lo incierto de la dirección que tome el huracán Raimundo.
que se está monitoreando pues de forma permanente. Por lo menos 2 comunidades del puerto de Lázaro Cárdenas, consideradas como de alto riesgo, fueron ya desalojadas para evitar cualquier contingencia. El Consejo Estatal de Protección Civil, Pepe, dio a conocer que en Lázaro Cárdenas 40 familias que habitan los poblados de Avilla y La Huerta fueron trasladados ya a los albergues de la cabecera municipal. Ambos municipios están vigilados por elementos del Ejército Mexicano para evitar actos de rapiña. También decirte, Pepe, que en Chilpancingo se presentan algunos deslaves y derrumbes y se mantienen activados los protocolos de seguridad, la vigilancia permanente en las barrancas y en la presa Cerrito Rico, que hasta el momento no representa riesgo. El nivel no ha aumentado considerablemente. Los refugios temporales, Pepe, están ya habilitados y han llegado ahí habitantes de la comunidad de San Vicente, lugar que ha sido evacuado de forma preventiva. Finalmente, decirte que pobladores y elementos del Ejército y la Marina suspendieron las labores de rescate de los cuerpos sepultados por una luz en la comunidad de La Pintada, en Atoyac de Álvarez, debido a que el riesgo que se tiene y que generan las lluvias constantes ocasionadas por el huracán Raimundo. Pepe, mi reporte. Sí, ayer se dio esa instrucción, no continuar con las labores de búsqueda de posibles víctimas de lo que ocurrió hace un mes por culpa de las tormentas Manuel e Ingrid. No ha seguido la remoción de la tierra por el desgajamiento de este cerro en esta comunidad de La Pintada por riesgo de los rescatadores. Tendrán que reanudarse estas labores una vez que mejoren las condiciones. Muchas gracias por la información, Lupita. Pendientes y atentos, Pepe. Pendientes y atentos, desde luego. Sí, allá en Coyuca de Benítez, bien lo informa Guadalupe, decenas de personas entre pobladores y turistas han quedado varados el día de ayer por el cierre del puente provisional que fue construido luego del paso hace un mes de la tormenta Manuel. Ahora, este martes ya las autoridades determinaron abrir el puente provisional y la Policía Federal resguardó el paso de las personas por esta vía, insisto, provisional. Ha sido reabierta pues la comunicación carretera entre Acapulco y Zihuatanejo, que estuvo suspendida por lo menos 24, poco más, casi 30 horas. El territorio guerrerense ha sido muy afectado, severamente afectado por los fenómenos meteorológicos. Le informo pues que la carretera entre Acapulco y Zihuatanejo ha sido reabierta. Por supuesto, hay que circular con precaución. Vamos hasta Michoacán con Francisco García Davis, director de la agencia Cuadratín. Él tiene un reporte completo de lo último que ha sucedido por allá y del pendiente que tienen las autoridades, sobre todo en la zona de Tierra Caliente. Francisco García Davis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, te comento que en Michoacán pues ya prácticamente ha terminado la contingencia y la alerta roja por la presencia del huracán Raimundo, que como ya se ha dicho y se conoce, Pepe, ha sido degradado ya hasta categoría 1 aquí en el estado. Todo reporte reciente de las 17:15 horas refieren que no hubo por fortuna nada que lamentar, no hubo ni siquiera lluvias fuertes o medianas, sino únicamente algunas lloviznas aisladas que no generaron mayor contratiempo toda la mañana. Inclusive en las regiones costa y sierra de la entidad hubo un sol y el cielo estuvo semidespejado, Pepe. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por la propia autoridad federal y por el gobierno de Michoacán, por prudencia no hubo quehaceres ni en el sector educativo ni en general en los comercios y demás establecimientos. Pepe, la contingencia aún continúa, aunque ya es únicamente por el posible coletazo que pueden dar algunos remanentes de agua que quedaron ahí estacionados enfrente de las costas de Michoacán y de Guerrero, Pepe. Pero lo peligroso, digamos, lo que las autoridades temían pudiera ser algo catastrófico, por fortuna ya se ha conjurado, Pepe. Pues Francisco, te agradezco la información puntual de la situación que prevalece en tu estado, allá en Michoacán, pero aprovecho que estás en la línea telefónica. Nos gustaría saber qué pasa con el regreso de Fausto Vallejo para encargarse del Ejecutivo michoacano, para regresar a gobernar el estado, al cual cargo que dejó por una licencia debido a motivos de salud. Pepe, pues bueno, precisamente me encuentro aquí en el interior del Congreso de Michoacán. Fausto Vallejo Figueroa arribó a las 6 de la tarde con 20 minutos a este recinto. Se encuentra en este momento reunido a puertas cerradas con el periodista Fidel Calderón Torreblanca.
quien es el presidente de la mesa directiva de la 72 legislatura. Dijo Vallejo Figueroa al arribar a este inmueble que haría algún comentario hasta que termine su encuentro privado con el jefe del control político del poder legislativo. Pepe Jesús Reina, gobernador interino, tenía prevista dar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde con 30 minutos, pero como Fausto le ganó por 10 minutos su arribo aquí al edificio contiguo, al legislativo, pues todo el mundo salimos corriendo hacia este recinto y Reina tendrá que esperar a que salga Fausto Vallejo, pero te puedo adelantar, Pepe, que Jesús Reina le dará las gracias al Congreso del Estado por la confianza que le dio para gobernar la entidad interinamente durante 6 meses, y dará a conocer que ya no regresa a la Secretaría de Gobierno. Con esto termina de manera abrupta la alianza que estos dos prominentes priistas hicieron en 2011 para ganarle a la hermana del presidente de la República, del entonces presidente Felipe Calderón, y al actual líder de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el señor Silvano Aureoles Conejo. Así es pues, Pepe, que el pronóstico reservado este regreso que está teniendo Fausto Vallejo Figueroa, se estima que saliendo de aquí del Congreso se irá directo a la residencia oficial de los titulares del Poder Ejecutivo y de inmediato pues ya estará en funciones, Pepe. Bueno, esto viene a confirmar lo que había sido un secreto a voces en las últimas semanas, en el último par de meses, en el sentido de que Fausto Vallejo es un gobernador que quiere regresar y Jesús Reina es un gobernador que no quiere que Fausto regrese y que se quiere quedar. Bueno, Pepe, pues sí, es que hubo infinidad, Pepe, de versiones, de rumores. El propio Fausto Vallejo Figueroa, hay que decirlo, Pepe, contribuyó a que se generaran infinidad de versiones en virtud de que las dejaba correr. Inclusive él y sus propios, en particular uno de sus hijos, estuvieron proyectando infinidad de dimes y diretes, y también siempre argumentando que no podía dar mayor explicación. También Jesús Reina García pues le entró a este juego y rejuego, Pepe, que hoy pues creo es de pronóstico reservado, porque no termina, eso sí, de manera tersa el fin de la convalecencia de Fausto Vallejo Figueroa. El PRD y el PAN, Pepe, hasta hoy en la mañana todavía alegaban de que don Fausto no debe de regresar, no porque no lo merezca ni le asista la razón y el derecho, sino porque no se encontraría, según ellos, a cabalidad en cuanto a su integridad física, a su salud y sobre todo también a sus capacidades intelectuales. Don Fausto Vallejo, sin embargo, en infinidad de declaraciones que ha dado, pues se le escucha perfectamente, nítido, contundente en sus apreciaciones, y pues vamos a ver, Pepe, las próximas horas, los próximos días, lo que nos deparan. Pues a ver, mira, voy a poner al aire en este momento una entrevista que realizó mi compañera, la periodista Paola Rojas. Ella tiene su noticiario en la 104.1 a las 5 de la tarde, antes de que llegara Fausto Vallejo a esta reunión de la cual tú das cuenta en el Congreso del Estado de Michoacán, allá en la ciudad de Morelia. Esto fue lo que le dijo Fausto Vallejo apenas hace unos minutos a Paola Rojas. Ante el presidente de la mesa directiva, el licenciado Fidel Calderón, y bueno, pues yo creo que ya procederá entre mañana y pasado mañana. ¿Se atrasó un poco este proceso? No, es la fecha que yo determiné, que además vimos conjuntamente con el licenciado Jesús Reina. Y bueno, el tema de salud que lo orilló a ausentarse estos meses, ¿ya está superado, Fausto? ¿Ya puede usted asumir las riendas del Estado? Está superado, si no, bueno, pues yo soy el primero que me acercaría otra vez a esta responsabilidad. Y yo ya estoy metido, ya dejé atrás ese capítulo y estoy pensando ya, obviamente, como he venido pensando durante toda mi convalecencia, en la salud de Michoacán. Y ahorita la preocupación pues, es el huracán Raymond. Que justamente tiene a Michoacán en alerta, pero le insisto en el tema porque pues sin duda genera también preocupación. Incluso entiendo el PRD en el Congreso de Michoacán pedía un dictamen médico que avalara su regreso. ¿Qué pasó con esa petición? Bueno, no la voy a llevar al Congreso, pero estoy dispuesto obviamente a mostrar los documentos, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, ya es más morbosidad que alguna otra circunstancia y yo no me presto a ese tipo de cosas. Soy gente seria
Entonces, mire, vamos para gobernador, nada más y aclarar, yo de ninguna manera se lo pregunto por morbo. Que eso es lo que me gusta y sé hacer. Totalmente de acuerdo, nada más y decirle que no se lo pregunto ni insisto en el tema por ningún tipo de morbo, pero evidentemente esto lo llevó a una ausencia importante que tiene efectos en la gobernabilidad del Estado. Bueno, o lo estuvo al menos, ¿no? Pero nos dice, regresa usted con todo. Sí, el día de hoy presento mi documento y a trabajar en cuanto me lo conozca el Pleno del Congreso. ¿Cuáles serán las prioridades en este regreso de Fausto Vallejo? Obviamente ver los municipios afectados, es la seguridad, no he cambiado yo de tema, es la seguridad, es estabilizar, tratar de estabilizar o de acercarnos a la estabilización de las finanzas. Bueno, esto es parte de la conversación sostenida hace unos minutos por mi compañera, la periodista Paola Rojas, aquí en Grupo Fórmula, en la estación 104.1, que es parte de este esfuerzo informativo, y no de este, sino somos del grupo informativo de Grupo Fórmula, y le pedimos prestado este material porque nos parece oportuno. Fausto Vallejo está, como bien decía Francisco García Dávila hace un momento, está en este momento en una reunión a puerta cerrada con el Congreso del Estado, porque es inminente su regreso al gobierno, su regreso al poder. Incluso la agencia Cuadratín, que dirige Francisco García Dávila, ha dado información en su espacio de internet, en su sitio de internet, en su portal, señalando que en caso de regresar, que es un hecho, Fausto Vallejo a la gubernatura, él no va a incluir a Jesús Reina en su gabinete. Jesús Reina fungió como secretario general de gobierno hasta que Fausto Vallejo solicitó licencia y se encargó de la gobernatura interina. Vamos contigo, García Dávila. Entonces, ¿qué dice Cuadratín? Que ya se amoló Reina. Bueno, no lo dice don Fausto. En realidad, nosotros tenemos esta información de primerísima fuente, Pepe, por lo que lo afirmamos y publicamos de manera categórica de que Jesús Reina García es quien decide ya no formar parte del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa una vez de que se consume este retorno. Fausto Vallejo, como ya lo has documentado tú, Pepe, tiene ya aproximadamente 45 minutos que se encuentra a puerta cerrada con el periodista Fidel Calderón Torreblanca. Y un dato importante que se desprende de esta conversación que tuvo el moreliano con la periodista Paola Rojas es de que él va a esperar a que el Pleno del Congreso de Michoacán, que va a sesionar mañana de manera ordinaria, conozca su informe o su información de retorno para él hacer lo propio con la gubernatura. Él, por ley, de acuerdo con la Constitución de Michoacán, Pepe, no tenía por qué hacer mayor espera. Él únicamente en cualquier momento, a cualquier hora de cualquier día, en la madrugada, en la noche, en la tarde, pudo haber retomado las funciones e inclusive ya sobre la marcha mandarle una comunicación, algún correo electrónico, una carta, un fax al Congreso de Michoacán informándole que había retornado. Pero fue el propio Fausto Vallejo Figueroa quien dijo que antes de reasumir la gubernatura él tendría que consultar, ni siquiera dijo informar, sino consultar con el presidente Enrique Peña Nieto y con el secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, y por eso es que se vinieron también una serie más de especulaciones, Pepe, que pero ahora... aquí Francisco, déjame preguntarte, ¿pero por qué? Si Fausto Vallejo fue electo, él tiene todo el derecho de su lado a asumir el cargo para el cual su Congreso michoacano le otorgó la licencia que no ha vencido. Sí, efectivamente, Pepe, te reitero que también lo que argumentaron, sobre todo las dirigencias estatales y las jefaturas parlamentarias del PRD y del PAN en el Congreso estatal, es de que efectivamente él tenía y tiene todo el derecho legal, moral, ético, en todos los sentidos, de retomar la gubernatura, pero condicionado a que se encuentre efectivamente a plenitud física y mental para este menester, porque consideran aquí en Michoacán esas fuerzas políticas que el reto que está en vigor pues no es menor. Hay que estar lo mismo en el Bajío que en la Tierra Caliente, en la costa, en la Ciénega, y lidiando con maestros, con estudiantes, con criminales organizados, en fin, Pepe, y argumentaban el PRD y el PAN, y siguen argumentando hasta esta mañana y tarde, en que pues no ha demostrado
Fausto Vallejo estaría a plenitud, Pepe. Esa era la única. Te agradezco mucho el comentario y la información a través de Cuadratín. Francisco García Davich, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Pepe, un gusto servirte como siempre. Y estaremos pendientes si algo ocurre en cualquier minuto a partir de ahora. Adiós. Es Francisco García Davich, director de la agencia Cuadratín. Sí llama mucho la atención estas declaraciones que le hace a la agencia Cuadratín, bueno, que retoma la agencia Cuadratín y publica en su portal de internet, toda vez que en la relación Fausto Vallejo Jesús Reina, el actual gobernador interino, porque el Cuadratín está insistiendo en que Fausto Vallejo no tiene planes de incorporar a Jesús Reina nuevamente en su gabinete, en cualquier calidad, cuando el pasado 2 de octubre, en entrevista con Ciro Gómez Leiva de la Fórmula de la Tarde, aquí en Grupo Fórmula, en esta emisora, el propio Fausto Vallejo le dijo, no, yo sí tengo intenciones de que Jesús Reina siga en mi gobierno. Pues ahora sí yo no entiendo nada. Mire, escuche usted. Va a ser el secretario general de gobierno Jesús Reina, suponemos. Sí, por supuesto. Es decir, somos un equipo, no es Fausto, no es Reina, sino es Michoacán. Entonces, ese es el proyecto y obviamente que intensificaremos las relaciones con los otros partidos políticos, también obviamente con los personajes, con los actores políticos, con la sociedad. Bueno, esto era lo que le decía Fausto Vallejo, todavía en ese momento gobernador con licencia del estado de Michoacán, respecto a la posibilidad de incorporar a Jesús Reina, el actual gobernador interino, a su equipo. Pero bueno, del 2 de octubre al 22 de octubre han transcurrido 20 jornadas. Y ahí para mí que se rompió una taza. Pero en fin, ya lo daremos con toda certeza en un momento más. También está listo Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman. Es la hora de opinar después de un corte comercial. Mucho al doctor Jorge Castañeda, analista político, colaborador de varios medios, no solamente en México, como es el Reforma, sino en los Estados Unidos, en fin, hasta en Argentina lo he llegado a leer al doctor Castañeda, siempre muy activo. Le agradezco mucho que nos permita esta conversación breve en torno a lo que ha suscitado el descubrimiento, la denuncia de espionaje, pues en contra de Francia, pues sí, pero también y sobre todo lo que nos queda más cerca, en contra de México, del expresidente Calderón ahora y del hoy presidente Peña Nieto hace un año. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte como siempre, ¿eh? Al contrario, Jorge, igualmente un fuerte abrazo. ¿Qué comentario, qué opinión te merece todo este ruidero? Mira, Pepe, yo creo que aquí hay etapas, no todo es lo mismo todo el tiempo. Es decir, cuando salieron las primeras versiones del espionaje en general y después un poquito más de detalles sobre el espionaje de la NSA y del gobierno americano en general al presidente electo Peña, en fin, creo que la reacción del gobierno de México hasta ahora ha sido sensata, prudente, moderada, sin la estridencia de los brasileños, que me parece que quizás se les ha pasado un poco la mano, aunque no podemos descontar que como el periodista Greenwald, que es el compadre, por así decirlo, de Snowden, vive en Brasil, su compañero es brasileño, va a empezar su nuevo diario electrónico con el apoyo del dueño de eBay en Brasil. A lo mejor los brasileños saben muchas más cosas, el gobierno brasileño, de lo que se ha anunciado. Bueno, todo esto para decir que con las nuevas revelaciones ya sobre el expresidente Calderón y las que puedan venir, me parece que sí ha llegado el momento para el gobierno de México de subir un poco el tono, no de indignación, no de darse golpes de pechos y gritos y sombrerazos y envolverse en la bandera y todas esas cosas que por eso a mí me caen muy gordas y me parecen inútiles, pero sí de ya empezar a pedirle algo muy concreto al presidente Obama, no que investigue, no que dé explicaciones, no que haga ninguna de esas cosas que ni puede hacer, ni va a hacer, ni tiene mucho sentido pedirlas, sino que se comprometa públicamente con el presidente Peña Nieto de que esto no va a volver a suceder, que ya no está sucediendo y que no va a suceder, que si Estados Unidos considera que hay personas en México, sean ciudadanos norteamericanos o mexicanos
o pakistaníes, qué sé yo, que a los que deban espiar de esta manera electrónica por razones de seguridad nacional de Estados Unidos que tienen que ver con el terrorismo, etcétera, etcétera, bueno, esa es una cosa y se puede discutir, pero otra muy distinta es al presidente en funciones de México o al presidente electo de México, que a menos de que les tengan alguna sospecha de ser cómplices del terrorismo, de no sé qué, pues no hay ninguna justificación para espiarlos a ellos, y que el presidente Obama sí se comprometa públicamente a ya no hacer eso. ¿Servirá de algo? Pues quién sabe, Pepe, pero eso es lo que yo creo que hay que pedir. Ahora, hay una máxima, me la comentaba un escritor muy estimado: solos somos invisibles, juntos somos invencibles. Es decir, ¿por qué México no busca una salida colectiva, por lo menos en el ámbito latinoamericano, con Brasil y otros países que puedan estar involucrados en este mismo escándalo que ha sido desatado seguro por la información del famoso Snowden, y que ha sido atizado, como tú bien señalas, por Glenn Greenwald, este periodista que está detrás de los despachos y que amenaza, bueno, anuncia o promete más revelaciones de espionaje? Bueno, en un mundo ideal, Pepe, tendrías toda la razón, y por ejemplo México podría buscar algún tipo de gestión común con Francia, que es la última víctima, digamos, de antier, junto con nosotros, más bien la víctima de la última revelación, no quiero decir la última víctima, o con Brasil, por ser latinoamericanos, pero pues parece que son casos muy individuales, que cada gobierno quiere manejar esto a su modo. Los brasileños, insisto, con mucha estridencia, cancelaron una visita a Washington. La presidenta Rousseff utilizó su discurso en Naciones Unidas, que como siempre es el primero de la Asamblea General, el del americano es el segundo, para castigar a Obama, regañar a Obama en público, cosa que sin duda le cayó muy bien a los brasileños, no sé qué también le haya caído a Obama, sin lograr gran cosa, por cierto. Entonces, no sé si colectivamente esto sea más eficaz. Tal vez tenga razón, Pepe, no digo que no, pero por lo pronto lo que a mí me gustaría ver es que el gobierno de México ya tenga un planteamiento más concreto, más específico. No es un tema de decibeles, es un tema de contenido. ¿Qué queremos? ¿Que pidan perdón, que investiguen, que nos platiquen? No, queremos que no vuelva a suceder, y para eso lo único que sirve es un compromiso público del presidente de Estados Unidos de que no va a suceder. Si Obama dice, miren, yo no les puedo prometer eso, bueno, entonces México, digo, obviamente no vamos a cambiarnos de lugar, pues no tenemos a dónde ir, ahí estamos, pero podemos sacar también nuestras conclusiones de eso y actuar en consecuencia de una manera o de otra. Si me permites, Jorge, aquí está Leo Zuckerman en cabina, va a entrar al aire en un momento más, te está escuchando con mucha atención, además de saludarte, quiere comentarte algo. Adelante. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo nada más coincido en todo lo que has dicho, pero si el planteamiento de México es ya dejen de espiar al presidente de México, pues yo creo que es como una llamada a misa, mano, porque creo que nunca van a dejar de espiar al presidente de México. Me temo que en la política real eso va a seguir sucediendo. ¿O me equivoco, Jorge? Mira, yo creo que tal vez tenga razón, Leo, pero uno, es algo que Obama tal vez sí pueda prometer, tal vez. Segundo, al final del día, o sea, una cosa es espiarlo, pues digamos, ver a dónde va, qué hace, con quién platica, en fin, estar enterados, y otra cosa son leer sus correos electrónicos, sus mensajitos, y sus WhatsApp y sus BBMs, o sea, son grados, pues, es una gama muy amplia de distintas formas de recopilar información o inteligencia sobre el jefe de Estado de un país muy importante para Estados Unidos. No te digo que puedan dejar de hacerlo, o que deban, o que lo vayan a dejar de hacer, pero sí es algo que Obama puede prometer, y si no lo promete,
entonces ya quedan las cosas más claras. Pero no creo que México pueda seguir con este tema de vamos a pedir explicaciones, vamos a pedir disculpas, vamos a pedir confirmaciones. No hay nada que confirmar, pues no hay ninguna razón para pensar que todo esto no sea cierto. Es cierto. ¿Para qué nos hacemos guajes? Y además hay un tono, en todo esto, Jorge, hay un tono de cinismo, ¿no? Cuando dice la Casa Blanca a través de sus voceros, pues mire, todo el mundo espía a todo el mundo, hombre, no somos los únicos, ¿no? Bueno, eso se lo dicen a los chinos, a los rusos y en menor medida a los franceses. Los franceses sí ahí tienen un poquito de cola que les pisen. Es cierto, porque también lo hacen, si no lo hacen en Estados Unidos, sin duda lo hacen en África. Han de tener micrófonos, pues no quiero platicarte dónde, en los palacios presidenciales de algunos países africanos, pero bueno, se entiende. Entonces eso puede ser que con un país como Francia sea complicado. Con México no, con Brasil no. Ni México, ni Brasil, ni Colombia, no tenemos la capacidad, ni queremos tenerla, de colocar micrófonos en la oficina oval. ¿Para qué? ¿De qué nos vamos a enterar? Y de igual los van a encontrar. Entonces, sí me parece que hay una asimetría que se puede utilizar, es decir, quieren saber qué pasa en México, está bien, pero hay ciertas cosas que no se valen y tienen que comprometerse públicamente a no hacerlas, y si no se comprometen públicamente a no hacerlas, pues tampoco vamos a declararles la guerra, no vamos a invadirlos, no vamos a cerrar la frontera, no podemos hacer ninguna de estas cosas, pero sí podemos sacar nuestras conclusiones sobre de qué manera se comportan ustedes con un país amigo. Jorge Castañeda, muy agradecidos por este análisis y comentario compartido con tu audiencia también. Gracias, Pepe, gracias, Leo, un abrazote, Leo. Un abrazo. Gracias. Y estamos al habla, Pepe, gracias como cuando siempre. Cuando quieras, claro que sí, Jorge, esta es tu casa, gracias. Es el doctor Jorge Castañeda, analista político, también colaborador extraordinario en este espacio informativo. Iremos con Leo, si le parece, después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Si me permites, maestro Zuckerman, déjame hacer una escala radiofónica hasta Morelia, Michoacán. Está ofreciendo conferencia de prensa en este momento el gobernador interino Jesús Reina García. Estamos contigo, Francisco García Davis, adelante. Gracias, Pepe. Aquí en Palacio de Gobierno, el gobernador interino todavía, Jesús Reina García, está en plena conferencia de prensa. Ha confirmado de su viva voz de que de consumarse ya este retorno de Fausto Vallejo a la titularidad del Ejecutivo Estatal, él no regresa al gabinete, dice que se va a tomar unos días para descansar del acoso de los medios de comunicación, por supuesto, a manera de broma, y te voy, Pepe, a poner el audio de lo que está comentando en este justo momento. Adelante, adelante. Tengo como 2 años para las elecciones. No es esa situación la que define el estar o no estar. No es algo que en este momento yo haya analizado. No es algo que en este momento yo haya analizado. No es un problema de querer. Es un problema de circunstancia, de querer, saber, poder, en fin. Es una cuestión de coyuntura y de circunstancia. Si fuera solo querer, estaríamos en otro lado ustedes y yo. Rosa María Sánchez. Acá de este lado, por favor. ¿Cómo? Bueno, es lo que está ocurriendo en la conferencia de prensa, Francisco García Davis. Lo estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Morelia, Michoacán. Está clarísimo lo que dijo, ¿no? Sí, Pepe, mira, dice el gobernador Reina García que es una decisión personal, bien pensada, bien meditada, la que ha tomado de ya no formar parte del gabinete de Fausto Vallejo Figueroa. Le preguntó un colega de que si lo hace también, porque dentro de 2 años habrá elecciones de gobernador, ahora por 6 años, y bueno, él en ese momento no estaría impedido de competir porque no ha sido gobernador ni provisional ni sustituto, sino interino, y dijo que falta mucho tiempo para ello, pero que no es esa la lógica, sino que su lógica corresponde y responde a un momento, a una circunstancia, a una coyuntura bien específico. Está reiterando de que va a hablar todavía más ampliamente sobre el tema, pero tendrá que conocer primero qué es lo que está informando Fausto Vallejo. Sí, claro. En este momento pero ya le robó la nota al decir que él no va al gabinete
está diciendo que regresa Fausto Vallejo, que es cuestión de horas, quizá 24 horas no más, cuando el Congreso sigue el protocolo pertinente, etcétera, pero que él se va y le está lanzando un reto, le está diciendo, ¿sabes qué? Me voy a descansar, me voy a repensar y aguas porque voy de vuelta. Voy de retro Satanás porque a mí no me deja nada más así colgado. Eso es en pocas palabras lo que estoy leyendo y estamos escuchando ahora en este reporte a través de la agencia Cuadratín. Francisco, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe, saludos. Está clarísimo, mi Leo. ¿Vamos a una pausa? Regresamos. En un momento estamos con Leo y con usted. Todas las noticias, todas las voces. En un momento estamos con Leo Zuckerman. Solamente quiero sumar el esfuerzo informativo de Grupo Fórmula a los firmantes del acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, en un acto de solidaridad a favor de Grupo Multimedios, los editores de Milenio, de todos los milenios en todo el país, en fin, de Multimedios, Estrellas de Oro, en fin. ¿Por qué? Porque todos están exigiendo, diría yo con modestia, una investigación para esclarecer el atentado que sufrió Milenio en Torreón la noche de ayer. Ayer, poco antes de las 10 de la noche, desconocidos lanzaron a la fachada de Grupo Milenio un artefacto incendiario. No hubo lesionados. La agresión se centró en la fachada principal del periódico, repito, Milenio Diario de Torreón. En ese lugar quedaron las huellas negras del incendio, que solo ocasionó daños mínimos, pero vamos, el atentado es una cuestión bastante mayor. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, saludándote a ti hablando de celebrando, medios. Por cierto, sí, que hayas regresado a las páginas del periódico Excelsior. Hombre, muchas gracias. Gracias a Excelsior. A toda la audiencia que quiera leer a Pepe Cárdenas, está ya escribiendo diario en las páginas del mejor diario de México. Pues son muy pacientes ahí, Pascal Beltrán del Río, Nacho Anaya, Ernesto Rivera, en fin, los que hemos formado un equipo y una amistad. Yo creo que va bien el periódico, ¿no? Yo creo que va muy fuerte, va muy sabroso, nomás faltas tú. No, yo estoy ahí. Desde su refundación. Así es, desde hace 5 años. No, 2006, Pepe. 2006, son 7 años. 7 años, así es, fue en marzo. ¿Quién me llevó a Excelsior? No, bueno, eso ellos queda entre tú y yo. Los jefes de Excelsior me abrieron la puerta, sin duda, claro. Pero ¿quién me empujó? ¿Quién puso el pie para que no me la cerrara? Fue mi querido Leo Zuckerman. No, hombre, lo celebro mucho. De periodismo también. No, hombre, como tú eres mi maestro. Pero no bueno, te ya ello fallar. Acabemos con los cebollazos. Acabemos con el cebollazo y vamos a los contenidos. Así vienes de Panamá, de un foro bien interesante. Muy interesante. En el marco de la desolada cumbre iberoamericana celebrada en Panamá con mediano éxito y cuestionable éxito. No, bueno, yo creo que la cumbre iberoamericana me atrevería a decir que fue un fracaso, la de jefes de gobierno y de Estado, muy poca participación de jefes de Estado y de gobierno, fueron muy pocos presidentes, por primera vez no fue el rey Juan Carlos, porque como él dijo en un video estaba en el taller, pasó al taller a que lo compusieran. Y bueno, al parecer hay grillas muy duras ahí en la cumbre entre los países que están más alineados a la izquierda, los países más alineados los extremos a la se derecha. Separan, ¿no? Y este es un gran reto, por cierto, que va a tener el gobierno del presidente Peña Nieto, porque la próxima cumbre, el próximo año, se va a realizar en Veracruz. Y en este sentido, pues va a tener que operar la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para que sí sea una cumbre de verdad, porque lo de Panamá fue citando al perro Bermúdez, cumbrititita. Cumbrititita. Exacto, pero mira, paralelamente a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se llevó a cabo un foro de la comunicación organizado por el gobierno de España y por Televisa. Fueron 3 mesas de trabajo muy interesantes, 3 paneles de verdad, de mucho contenido, de mucha sustancia, con una gran apertura, Pepe. Me invitaron a mí a moderar una de las mesas. Fíjate, nada más estaba el director presidente del grupo Prisa, que es el grupo de medios más importante quizá. José Luis Cebrián. Sí, Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, que fue muchos años director del País. Estaba el director de Televisión de España, estaba el número 2 del grupo Clarín y estaba el presidente del principal grupo de medios de Panamá. Y bueno, mi mesa fue sobre libertad de expresión, si está amenazada la libertad de expresión en América Latina con las nuevas democracias, y la verdad es que se prendió padrísimo. ¿Cuál fue la conclusión?
Bueno, que por un lado, pues la tentación de los gobiernos y de los anunciantes, porque pues es el dinero que entra a los medios, ¿no? Hay que decirlo, pues es público y de privado, pues siempre está ahí la tentación de, con estas grandes cantidades de dinero que se manejan, pues de tratar de entrarle a los contenidos y tratar de censurar ciertas críticas. Desde luego está todo el tema nos contaron lo que está haciendo la presidenta Argentina en contra del grupo Clarín, en fin. Entonces siempre hay la presión de los gobiernos y de los anunciantes privados, porque por ejemplo ahorita los bancos en España, que financian mucha publicidad y que han sido muy criticados, pues también dicen, oye, no me critiques tu medio porque pues yo te pongo tanta pauta, te compro tantos spots al año, ¿no? Entonces siempre está la amenaza ahí, pero por otro lado ha aparecido esta nueva y maravillosa tecnología del Internet, Pepe, que ha democratizado todo, que ha permitido la expansión de ¿cómo se llama?, de los medios de comunicación, y se verían después de un gran debate que se echaron, sobre todo él y con el de Televisión Española, de hasta dónde debe haber televisión pública o privada, etcétera. Cebrián lo que dijo es, pues la verdad, no sabemos nada, y no sabemos nada porque todo esto se está desarrollando en este momento. Quizá los grandes ganadores van a ser los grandes medios del Internet, tipo Google, tipo Amazon. Fíjate, Amazon comprando el Washington Post. O sea que me estás diciendo, ¿el contenido va a sucumbir al continente? No, fíjate que es que hay dos temas, ¿no? Uno es la producción de contenido y otro es la distribución del contenido, ¿no? Sí. Entonces, por ahí alguien sacó una frase que me pareció fabulosa, que le preguntaron qué es más importante, el contenido o la distribución, y contestó esa persona, y me parece que tiene razón, dice, content is king, ¿no? O sea, el contenido es rey, but distribution is King Kong, ¿no? Pero la distribución es King Kong, ¿no? Entonces, usted es más grande que el rey. Por eso, entonces, más peligrosa. El tema es cómo, mira, por ejemplo, y lo estamos viendo nosotros en nuestro país con la disputa entre precisamente las televisoras y el grupo América Móvil. Las televisoras son las reinas, son los reyes, vamos a poner aquí, sobre todo Televisa, hay que decirlo, en el contenido, pero la distribución de esos contenidos cada vez va a pasar más por medios del ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces, Televisa tratando de entrar al mercado de la distribución a través de la telefonía móvil con Iusacell, pero América Móvil también tratando de entrar, desde luego, al mercado de contenido, pues con ejercicios como ahí tengo un espacio en Uno TV, ¿no? En Uno TV, sí, que es una apuesta por contenidos. Déjame hacer una pausa. Claro que sí, Pepe. Seguimos con el tema porque, pues, a fin de cuentas, tú me estás queriendo orientar al rincón de decir quién va a ganar en el pleito, Televisa o América Móvil. América Móvil o Televisa. Fíjate, déjame hacer una pausa, por favor. Claro que regresamos. Sí, y Leo, no te interrumpo. No, bueno, me decías quién va a ganar. Bueno, pues no sabemos, Pepe, porque como decía Cebrián... Es decir, ¿qué dice el futuro? ¿Qué dicen los expertos de otras partes del mundo sobre el futuro en los medios de comunicación? Es que el tema, hay muchos temas involucrados. Uno son los cómo la tecnología va a cambiar los medios, pero otro está... ¿Pero va a dominar los medios la tecnología? Van a ser las dos, Pepe, porque los medios no pueden vivir sin contenidos, pero el contenido no puede vivir sin la distribución. Entonces va a tener que haber una fusión. Telefónica, por ejemplo, de España está tratando también de entrar al tema del video, porque ya se dieron cuenta, como el señor Slim, de que necesitan contenidos. Entonces, ¿quién va a ganar, contenidos o distribución? Pues yo creo que... Una conjunción de las dos, y grandes grupos, porque esa es la otra. Ahorita los ganadores han sido Google, ha sido Amazon, ha sido los grandes integradores de información, Pepe. Pero paradójicamente uno diría, bueno, es que nos estamos viendo más globales, pero paradójicamente los contenidos son muy locales. Entonces tienes que tener una combinación muy interesante entre ser una compañía global pero producir contenidos locales. Es decir, las telenovelas que gustan en México no necesariamente gustan en España. Las programas de diversión de Argentina no necesariamente gustan en Estados Unidos, etcétera. Entonces hay realmente una tensión entre lo local y lo global, y entre el contenido y la distribución, que no se ha resuelto, Pepe. La audiencia te va a agradecer si continuamos este análisis. Sí, es buenísimo. Porque esto nos interesa a todos los que nos gusta estar un poco mejor informados y transmitir la información a quien lo necesita. Es una obligación darle prioridad a la información,
y en esa medida vale la pena analizar qué es lo que está pasando en el panorama, porque yo tengo la impresión de que el papel está fuera. Pero déjame preguntarte, ¿el radio? ¿Regresamos contigo el jueves? Claro que sí, continuamos, con mucho gusto. Leo. Claro que sí, este debate sobre medios. En la medida en que la radio apueste a los contenidos, está vigente. En la medida en que la radio se vaya por los fierros, se sepulta en el cementerio. Estás diciendo que es más importante contenido que distribución. Es más importante contenido sumado a la distribución. Ahí está. Sí, pero hay quien tiene distribución y no tiene contenido. Vámonos. Nos vemos el jueves. Órale, ¿sale? Gracias, Pepe. Pausa. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias. Mañana a 6 p.m. lo esperamos con toda la información. Quédese ahora con la fórmula financiera en las frecuencias de radio y en televisión con Mario Ávila. Hasta mañana.